Les recuerdo, el Apocalipsis arranca con la presentación de Cristo como Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se acuerdan? Después te va a presentar a 7 iglesias, te está presentando el trabajo que sigue, ¿ok? Después del Cristo resucitado. Los que están siguiendo la serie de Hechos, se acuerdan que el libro de Hechos trata de la recuperación de las naciones por parte de Dios. ¿Se acuerdan del último versículo del Salmo 82? Levántate, oh Jehová, porque tú heredarás las naciones. La palabra levántate ahí, pues, típica hebrea, es cum. Cuando tradujeron la Biblia al griego le pusieron anastasis, que es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para resurrección. Entonces Cristo resucita y ¿qué le dice a los discípulos? Que vayan ¿a dónde? A las naciones, ¿ok? Y entonces en el en el libro de Hechos te narra el arrebatamiento, no voy a decir el arrebatamiento, o sea, no en el sentido, no lo tomen en el sentido escatológico, cómo recupero a las naciones. ¿Por qué? Porque las había desheredado en Babel, ¿se acuerdan? Y fragmenté al mundo. Ok, lo fragmenté en naciones que ahora recupero. Miren, no sé cuándo publiquemos la de ayer, pero la de ayer se va a llamar el Evangelio llega hasta el fin del mundo, porque se nos va a convertir un etíope, y Etiopía era considerado el fin del mundo hacia el sur. ¿Ok? Lo que vamos a tener es un resumen, si así lo quieren ver, de cómo se hizo el trabajo por parte de la iglesia. ¿Ok? Y luego vamos a tener la parte central del libro. ¿Ok? ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Dios gana. Dios gana, exactamente. ¿Cómo va a aparecer Dios? ¿Alguien tendría una idea cómo aparece Dios en el Apocalipsis? ¿Descendiendo en nubes o a qué te refieres? Bueno, ahí eso sería Cristo, ¿ok? Y miren, ya veremos estos pasajes de algunos salmos, Isaías 2, esta expresión de que Jehová se levanta para castigar a los moradores de la tierra. Porque efectivamente Dios se va a levantar, que técnicamente no sería Dios Padre. Les repito la pregunta. ¿Cómo conciben a Dios Padre en el Apocalipsis? Si yo les dijera, a ver, háblame de Dios Padre en el Apocalipsis, ¿cómo lo ves? El anciano de días, eso estaría bien, pero eso no lo está sacando del Apocalipsis, lo está sacando de Daniel 7, ¿estás de acuerdo? Pero en la misma escena. Díganme otra expresión, ¿cómo lo ven? ¿Qué está haciendo Dios Padre en el Apocalipsis casi todo el tiempo? Ay. También lo vamos a ver. ¿Mande? Exacto, ¿quién lo dijo? No, Aide es una teóloga. ¿Okay? No, siempre latina y latina bien, sentado en el trono, y de hecho así le cantan, ¿se acuerdan? Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué te implica que está sentado en el trono? Sí, y que no se inmuta. ¿Ok? Por eso cuando la gente blasfema y le dice de groserías a Dios, nosotros, nos enchilamos. Pero, o sea, piensen cómo te presenta la Biblia a Dios. ¿Sí me explicó? Bueno, ya entraremos ahorita al capítulo 4. Okay, 4 y 5 te presentan la escena del trono, pero el trono nos lo volvemos a encontrar en el capítulo 21, nos lo volvemos a encontrar capítulo 20, nos lo volvemos a encontrar en el capítulo 7, en el 16. Ok, la parte central del Apocalipsis gira alrededor del trono. Ok, lo que quiero que vean es que tienen la historia de la iglesia y luego tienen lo que nosotros entendemos por la tribulación y gira alrededor de un Dios que no se inmuta, que tiene control. ¿Sí se entiende? Precisamente está sentado en el trono, es el jefe, es el patrón. Tiene control de todo lo que está sucediendo, aún de nuestra vida, aunque aparentemente a veces no pareciera. Ok, entonces lo que estamos viendo es el papel que está haciendo el pueblo de Dios, ok, hasta el otro lado de esta escena del trono, en donde ya viene la consumación. Charlie, ¿qué es la consumación? Que se termina este periodo de la historia y Dios viene a reinar. ¿Sí se entiende? Ya lo veremos más adelante. Dios viene a reinar y se abre el periodo de un milenio, de 1000 años. ¿Ok? Y luego viene la eternidad.
pero no los quiero confundir. Lo único que quiero que vean es qué es lo que estamos ahorita viendo y es el desempeño del cristianismo. Como para efectos divinos, el número 7 es el número de lo que está completo, un número divino, pues te va a representar el cristianismo a través de 7 iglesias. Ya vimos a Éfeso, ¿ok? La iglesia intelectual que sabe mucho, pero se le olvidó para qué chambeaba. ¿Okay? Ya vimos la iglesia perseguida, Esmirna, vas a sufrir, el diablo los va a echar en la cárcel 10 días y van a tener tribulación durante 10 días, ¿se acuerdan? ¿Y dónde moran? ¿Dónde está el trono de quién? Oh, de Satanás. Entonces no solamente hay un trono en el Apocalipsis, hay varios tronos, ¿ok? Vamos a ir viendo que hay muchos tronos, no solamente está el trono de Dios, también está el trono del dragón y está el trono de Satanás y del trono de la bestia, ya los iremos viendo. Ok, luego nos topamos con Pérgamo, ok. Entonces, una iglesia ahí a la que Dios le critica cosas, tiene a Balaam y ya están permitiendo cosas. La semana pasada vimos la iglesia de Tiatira, ¿se acuerdan? Tiene a Jezabel y han conocido lo que se llama las profundidades de Satanás, o sea, que tanto se puede desviar una iglesia. Ok, vamos a ver la iglesia de Sardis, ok. Bueno, el mensaje para Sardis sería más o menos por parte de Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ok. 3.1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Uy. ¿Qué son las 7 estrellas? Las iglesias. ¿Las iglesias? No. ¿Los candeleros? No. A ver, regresense al capítulo 1. 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son estas. Las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias. Ok. Dos veces más nos vamos a encontrar con los 7 espíritus, ¿ok? Los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. ¿Ok? ¿Quiénes son los 7 espíritus? ¿Alguien tendría idea? ¿Quieren que ya lo veamos o lo veamos hasta que estemos viendo la escena del trono? Ok, váyanse a Isaías 11. Estamos empezando despacito, pero pues es que amerita, ¿ok? Chico. Ok. Este es un pasaje, como ustedes ya bien saben, no olvídense, Aire sabe perfectamente, es un pasaje mesiánico. ¿Ok? Y me voy a meter en camisa de 11 varas para variar. ¿Ok? Pero como sé que les fascina, pues lo voy a hacer. Esta sería la explicación tradicional. Vamos a decir, en pura ortodoxia, otra vez un señor se enchila conmigo, ¿no? La Biblia se explica a sí misma. ¿Ok? Entonces, su tío Charlie nomás sonríe, ¿sí? Lo mejor ahí es hacer una sonrisa tipo George Clooney picaresca y continuar tu camino, ¿ok? La persona no va a cambiar de parecer, entonces, ¿para qué hacen corajes los dos? Ok, ¿ya le está dando más curiosidad lo que viene? Ok, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de El papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Netzer es la palabra. De ahí viene Nazaret, y por eso Mateo dice que debía ser llamado Nazareno. Y tú buscas por toda la Biblia, ¿dónde dice que
¿No dice el Antiguo Testamento que debía de ser llamado Nazareno? Bueno, lo dice Isaías 11:1. Lo que pasa es que ahí pues necesita uno tener un diccionario que te diga que la palabra vástago, ¿ok? Netzer, ¿ok? Eso quiere decir un retoñito, ¿ok? Un retoño va a salir del tronco de Isaí, léase un hijo de David, de una forma bastante poética, ¿ok? Nosotros también utilizamos la palabra retoño. A ver, tus retoños, y entonces le enseñas a tus hijos, a la persona que te pregunta por tus retoños. Ok, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, número 1. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus de Dios. Ok, está bien, lo compran, les gusta, los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí les late que estos sean los 7 espíritus del que están delante del trono de Dios? El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con Sardis? ¿Por qué arrancas? Acuérdense que todas las introducciones de Jesús tienen una forma de él expresarse. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos esta idea del rey, ¿ok? Del patrón del Salmo 2, ¿se acuerdan? De regir el Hijo de Dios. Ok, en este caso Cristo se le presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus. Ok, y las 7 estrellas. Y las 7 estrellas las asocia con ángeles. Lo acabamos de leer, son los ángeles de las 7 iglesias. Ok. Váyanse, se los voy a grabar, váyanse a Hebreos capítulo 1. Les pregunto, ¿tú puedes asociar ángeles con espíritus? ¿Un ángel es un espíritu? Exactamente. Hebreos 1:7. Para variar, les voy a recordar algo muy evidente que nosotros también hacemos. Los antiguos leían, ¿ok? Y leían cosas. Y esas cosas estaban en su cerebro, ¿ok? Y esas cosas obviamente están afectando lo que escriben. Pablo dice que Janes y Jambres resisten a Dios. ¿Y quiénes son Janes y Jambres, Pablo? Porque no vienen en la Biblia. Bueno, pues es que hay un libro en la literatura intertestamentaria que le pone nombre a los hechiceros de Faraón y les dice Janes y Jambres. Pues está bien. En el cerebro de Pablo hay ciertas cosas que están flotando. ¿Ok? Entonces, en el cerebro de estas personas hay libros que nosotros consideramos prohibidos. Charlie, ¿está bien prohibirlos? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque la iglesia esa es la columna del baluarte de la verdad, diría Pablo ahí en 2 de Timoteo. ¿Ok? Y entonces la iglesia pues debe de filtrar las enseñanzas buenas de las malas. No, porque si no te pierdes el contexto en el que estas personas están trabajando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simple y sencillamente tómalo como la gente que hoy leyó el periódico y eso está flotando en su cerebro. No, el libro de Enoc no es canónico y hasta cierto punto nos vale. Está en el cerebro de las personas. Sí está en el cerebro de las personas. Jesús se voltea con Judas y le dice, mejor te hubiera sido no haber nacido, cuate. Y el siguiente versículo textual en el libro de Enoc habla de una persona que se va al infierno. Le está diciendo que se va a ir al infierno. Y los dos lo entienden. ¿Sí me explicó? Oye, está en ese instante Cristo que está citando el libro de Enoc, le está dando validez. No, pero está en el cerebro de ellos. ¿Sí se entiende? Si yo ahorita les digo, oigan, miren, Occidente está reventando y hay un regreso a los gobiernos de derecha y en Alemania leí en el periódico que ya tienen un gobierno de derecha. ¿El periódico que leí es inspirado por Dios? No. Entonces, ok. Esto sí, fíjense, 1:7, Hebreos 1:7, ahí están. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Ok, entonces sí, efectivamente ángel y espíritu lo puedes asociar. Les voy a leer el libro de Enoc, ok, nadie se va a desmayar. Al contrario, pues ya son igual de chismosos que yo, ¿no? Ok, Enoc capítulo 20.
He aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. La expresión vigilantes está en la Biblia. Sí, ¿en dónde? Daniel, En Daniel. ¿En qué capítulo? el 2. En el 2, muy bien. Ok. Uriel, uno de los santos ángeles llamado el del trueno y el temblor. Número 1. 2. Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos. Raúl, número 3, otro de los santos ángeles, que se venga del mundo de las luminarias. Okay. Número 4, Miguel, uno de los santos ángeles encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. ¿Cuál es la mejor parte de la humanidad si eres paisano? Pues de los paisas. Número 5, Sariel, otro de los santos ángeles encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu. Número 6, Gabriel, otro de los santos ángeles encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Número 7, Remiel, otro de los santos ángeles al que Dios ha encargado de los resucitados. Ángel, aquí les llama ángeles. ¿Ok? ¿Cuántos son? Son 7. Si tú eres un judío que recibes el libro de la carta, en este caso la carta del Apocalipsis, y te habla 3 veces de los 7 espíritus de Dios, y en tu cerebro, al igual que en el del hermano de Cristo, de Judas, en el cerebro de Cristo, está el libro de Enoc, ¿en qué piensas? ¿En Isaías 11.1 o en Enoc capítulo 20? Tomen en cuenta que Enoc es literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque si Dios no nos salva, estamos perdidos, y está esta dimensión celestial y terrenal totalmente distinguida, al igual que en Apocalipsis. Tienes los moradores de la tierra y lo que pasa acá y lo que está sucediendo en el cielo. ¿Sí se entiende? Lo único que quiero que vean es que para el antiguo no va a ir a Isaías 11.1. ¿Por qué? Porque no tienen esta forma ingenieril de destazar la Biblia. No son occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, entonces Charlie, ¿tú qué crees? Pues sí, Jesús está haciendo referencia a estos de Enoc. Ya, espero nadie se inmole. Ok, regrésense a la historia. ¿Por qué? ¿Qué importa? Importa que para el caso, si tienes ángeles que están cuidando, los ángeles que están haciendo, lo que acaba de citar Damián, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para, ¿qué dice? A ver, regrésense a Hebreos. Es Hebreos 1:12. Para servir a favor de los que son herederos de la... Exactamente, para servicio. El que es el 14, perdón. ¿No son todos esos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces están cuidando, están ayudando, ¿ok? Entonces piensen todos esos testimonios de que me iban a asaltar y no había nadie en la calle, pero el asaltante dijo que vio a alguien detrás de mí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen según Daniel? ¿Qué hacen según el 20 de Enoc? ¿Qué hacen? Vigilan. Hay algo que no hace la iglesia de Sardis. ¿Qué creen que es? Exacto. Ok, ya, podemos avanzar. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Bueno, pues eso sí nos lo dijo atrasito. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé que... ¡Wow! ¡Qué raro! Qué raro que vaya a hablar de vigilancia cuando me acaba de hablar de 7 espíritus y en el norte dice que son los vigilantes. Y en capítulo 2 del libro de Daniel dice que ahí están vigilando al tontito de Nabucodonosor que se está portando muy mal. Y entonces por decreto de los vigilantes vas a acabar hecho un animal. Ok, entonces, esto se acuerdan, esto es una constante, pues, ¿qué diríamos? Consejo, amenaza de parte de Cristo. Si el padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, ¿qué haría? Exacto. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Velar en oración. ¿Y qué dice Pedro cuando está el león allá afuera? ¿Qué hay que hacer? Perdón, está el león. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, ¿qué dice? Porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué dice antes? Sed sobrios y velar. Bueno, sucede que Sardis
¿Alguien ha visto alguna vez algunas imágenes de Sardis? Bueno, se los va a dejar de tarea. Llegan a su casa, ponen el Google y ponen Sardis. ¿Ok? Y lo que van a ver es una peña. Arriba había una acrópolis y ahí había un rey que era muy famoso por ser obeso y por ser displicente, que se llamaba Croesio. Y Croesio fue un oráculo. ¿Okay? ¿En qué consistía el oráculo? Así colgaba en un platón en donde una chava que se metía de todo, se suspendía. Entonces estaba así con sus 4 cadenas, ahí estaba suspendida. No crean que cualquier hijo de vecino entraba a consultar al oráculo. Entrabas a consultar al oráculo y entonces, esto me lo van a tener que creer por fe. Este es el Mediterráneo, aquí está Israel, acá está Asia Menor, por acá está, ¿se acuerdan la iglesia de Sardis? En la parte sur de Turquía, y aquí están los persas. Y los persas se quieren extender al occidente, y aquí está Lidia, ¿ok? Entonces quieren conquistar Lidia. Y ahí está el rey don Croesio, ¿ok? Y Croesio le vale, ¿por qué? Le pregunta a Croesio al oráculo, oye, si cruzo el río para ir a Oriente y pelearme con los persas, ¿qué va a pasar? Y le contesta el oráculo, bueno, la ñora, es una desgraciada, y le dice, vas a destruir un imperio. Croesio interpreta que el imperio que va a destruir, ¿cuál creen que es? Claro, el de los persas. Y entonces ahí va el bruto, no le va muy bien y se regresa. Y entonces le pica la cresta, si mal no recuerdo, es a Ciro. Y ahí viene Ciro. Y entonces cuando llegan, sí se dan efectivamente cuenta que conquistar la ciudadela esta es prácticamente imposible, porque está en una peña. Pero sucede que un día uno de los soldados de Croesio se asoma, ¿ok? Por uno de los muros se le cae un casco. Y uno de los soldados persas lo está viendo toda esta escena. Descuelgan al soldado para que recoja su casco, pero al soldado no lo vuelven a cargar por la cuerda. El soldado se mete por no sé si era una grieta o un pasadizo, lo que ustedes quieran, a la ciudadela, y uno de los soldados lo ve. Y entonces obviamente los persas esperan a que caiga la noche y se metieron por ahí y entraron literalmente como ¿qué? Como ladrón en la noche. Y adiós Croesio. Ok, esto fue, si mal no recuerdo, 549 a.C., no me hagan mucho caso, pero fue más o menos 5 siglos antes de Cristo. Pero obviamente esta es una historia famosa para esta región, para Sardis. Ok, ahora ya les va a hacer sentido. Los ángeles vigilan, son vigilantes. Y es natural que Cristo les diga, sé vigilante. Les está dando cachetada con guante blanco porque ellos son famosos por haber caído por complacientes. ¿Sí se entiende? Ok, se los vuelvo a leer. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Por qué le dices? Ahorita les digo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, nuevamente esta idea de vigilar, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, léase, así como Croesio, ni a qué hora te vas a haber enterado. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, ¿a qué se refiere? Acuérdense que lleva un molde muy, ¿cómo les diré? Siempre ha habido las 7 clases de iglesias, ¿ok? Pero históricamente sí lleva un molde. Sí puedes pensar en la iglesia de Éfeso como la iglesia primitiva, ¿ok? Luego efectivamente la iglesia perseguida, cuando empiezan ya las masacres, ¿ok? La iglesia en la que el Estado tolera, luego la iglesia estatal, Teodosio en adelante, y Sardis, ¿qué parte del cristianismo creen que refleja? ¿Alguien se ha metido alguna vez a una iglesia presbiteriana? Y no quiero hablar mal, ¿a una iglesia metodista? Si se han metido en Estados Unidos o en Europa, una de estas iglesias, ¿saben qué van a encontrar? Van a encontrar unos coros bien bonitos, puros incrédulos, y una especie de misa. Es la Reforma Protestante. ¿Ok? Miren, aunque ustedes no lo crean, no es la intención de Lutero generar el capitalismo y el individualismo que luego John Locke va a agarrar.
como bandera. No está en sus planes. Lo que él quiere es realmente una reforma de lo que él entiende es la iglesia y que la gente se ponga a leer la Biblia y de ahí se van a derivar sus principios, solo la Biblia, solo Cristo, solo la fe, ¿sí me explico? Está bien, sus 5 solas, la reforma, etcétera, pero esto va a acabar generando, aunque ustedes no lo crean, el capitalismo y el occidente que hoy conocemos, ¿ok? La Europa y América del Norte y todo lo que permeó para acá. ¿Por qué? Porque dentro de un protestantismo muerto nacieron todos estos gobiernos detrás del gobierno, las plutocracias que hoy gobiernan el planeta. ¿Sí se entiende? Entonces, realmente el protestantismo, sin quererlo, se convierte en la semilla para los gobiernos hoy liberales. Sin Lutero no existiría Macron, no existiría el pleito entre Biden y Trump. ¿Sí se entiende? Sin quererlo, este cuate, como va a hacer que las gentes piensen y pongan en cuestionamiento muchas cosas, que eso va a ser uno de los principios de la ilustración, la gente va a decir, ¿por qué tú tienes que ser el rey? ¿Y por qué te tengo que creer? ¿Y dónde dice? ¿Sí se entiende? Y entonces el protestantismo, lo que quiero que entiendan es que pasa de ser un movimiento religioso, cristiano, como le quieran llamar, a un movimiento que político, exactamente. Y entonces, si yo soy un rey o un conde o lo que ustedes quieran en Alemania y viene el Papa a exigirme una lana, ¿qué le voy a decir ahora que ya Lutero me dijo que no es cierto? ¿Qué le voy a decir? Que no, que vaya y cobre impuestos en otro lado, pero yo no le voy a pagar un centavo. Además, no hay sacerdote, sino ¿quién? Exactamente, sino Cristo. Ese es uno de los principios de la Reforma. No hay sacerdote sino Cristo. Y a ver, no, es que yo vengo a oficiar y tú te tienes que quedar con una lana. No, mira, aquí don Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No hay una lana. Y yo no voy a andar construyendo tus edificios y mucho menos te voy a estar pagando tus indulgencias, mi cuate. ¿Me convino a mí, señor feudal en Alemania, Lutero? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya no tengo que estar pagando lana a este cuate. Ya en ese sentido nos emancipó. Y a ver, pues tú ve a cobrar a los españoles, a todo el sur del Mediterráneo, pero aquí al norte ya ni vengas, cuate, ya no andes perdiendo tu tiempo. Nosotros nos estamos volviendo intelectuales, ya no nos vas a venir a ver la cara. Y yo sé que tú haces tus rollos en latín, a mí me vale. Yo leo mi Biblia en mi idioma y cuando voy y escucho al predicador aquí en Wittenberg o en donde sea, el tipo está hablando en mi idioma y me aterriza la escritura. Y con la novedad de que aquí en Alemania cada vez hay más que, ¿qué creen? Alfabetización. Y entonces va a haber un desarrollo tecnológico bruto en comparación del resto de los países que se van a mantener debajo del catolicismo. Porque yo quiero que mi hijo aprenda a leer para que lea la Biblia. Sí, y resulta que mi hijo ahora no solamente lee la Biblia, es un herrero y le quiere enseñar a los herreros de al lado cómo perfeccionar la cuchara, cómo pegarle bien al yunque y está haciendo panfletos. Y entonces empieza a ver bibliotecas de varios temas. ¿Sí se entiende? Sí, bueno, pero la idea de Lutero no es generar el capitalismo y el individualismo. ¿Cómo presentamos nosotros una relación con Dios? ¿Tú vas a establecer una relación personal? Claro, porque somos de la Ilustración. En la época de Pablo no hay relación personal con Cristo. En la época de Esther menos. Perdón, de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No voy a establecer una relación personal con Jehová. ¿Sí me explicó? Ok. Entonces, por eso es que le dice que sea vigilante y que se acuerde de lo que ha oído y recibido. A ver, mis cuates, ustedes recibieron la Biblia. Créanla, ¿sí me explico? No conviertan el cristianismo reformado en una ¿qué? En una religión. En eso se acabó convirtiendo. Si alguna vez han ido, que si a la confirmación, que si al bautizo, que si a la boda reformada, es una misa. Es una misa. ¿Sí me explicó? Bueno, se los vuelvo a leer, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. No es un movimiento político. Y felicidades, qué bueno que ya te quitaste los impuestos del Papa. Pero no era tanto la idea es que te conviertas, te vayas al cielo. ¿Sí se entiende? Ok.
Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ok. Las vestiduras blancas se van a ir repitiendo y repitiendo a lo largo de los pasajes. Ahorita no me voy a adelantar a ver dónde vienen las vestiduras blancas. Cuando veamos la escena del trono vamos a ver que ahí se repiten. Lo que es importante que entendamos es lo que dice don Salomón en el libro de Eclesiastés: en todo tiempo sean que tus vestidos, sí, blancos, y no falte ungüento sobre tu cabeza. La idea, obviamente, de andar en vestiduras blancas es que vas a tener acceso, aunque ustedes no lo crean, acceso a qué, acceso al consejo, acceso al trono. ¿Okay? Capítulo 4, vas a tener a 24 ancianos. Ya veremos si son humanos ahora ya perfectos allá, u otra bastante interesante. Pero vamos a tener a los mártires de la tribulación en capítulo 6 vestidos de blanco, les dan sus vestiduras blancas. Los vamos a tener a los mártires de la tribulación vestidos de blanco en el capítulo 7. Y vamos a tener a todos los creyentes de todas las épocas vestidos de blanco en el capítulo 19. De hecho, de lo que están vestidos es lino finísimo, blanco y limpio, que son las que... Exactamente, las acciones justas de los santos. Quiere decir, mis queridos, que hoy, ayer, antier, desde el día que nos convertimos, estamos confeccionando la ropa que vamos a traer allá. No vayan a traer tanga, no vayan a llevar hilo dental. Ajá. Oye, ¿tú por qué andas en hilo dental? Ah, bueno, ya tengo cuerpo perfecto, sí, pues ya se te ven los cuadritos, pero ¿por qué no estás vestido? Es para lo que me alcanzó, para el taparrabos. ¿Sí me explicó? Entonces, miren, lo que hacemos hoy está teniendo efecto allá. Lo vamos a ver con claridad cuando veamos capítulo 4 y 5. Pero vámonos a otra sesión de consejos, ¿se acuerdan? Viene el Satán de andar dando sus rondines por el mundo. Oye, ¿de dónde vienen? Ah, de andar dando mis rondines. Ah. Hoy los considero a mi siervo Job. ¿Se acuerdan que el libro de Job te presenta la vida, la situación paralela? ¿Qué está pasando acá y qué está pasando acá? ¿Sí se acuerdan? Y lo que está pasando acá tiene un efecto acá. Acá se toma la decisión de que Job pierda todo y acá lo pierde. ¿Sí se acuerdan? Si Job hubiera sabido qué estaba pasando acá, ¿hubiera recibido consuelo? Sí, porque por lo menos sé que Dios no te has olvidado de mí. Ya lo veremos. Job le va a pedir a Dios o va a suspirar que quiere ir a su trono, pues se quiere ir a pelear con él. Y eventualmente Dios va a venir. ¿Se acuerdan? Efectivamente se va a topar con el trono de Dios. Y sí van a tener el enfrentamiento y Job sí se va a quejar y Dios le va a decir, pues quéjate y fájate y nos vamos a agarrar a trancazos, ¿no? Ok. Lo que quiero que piensen por un segundo es, piensen en cosmovisión bíblica. ¿Ok? Ya, quítense su sombrero de occidentales ilustrados. Ya, Newton y Copérnico y Galileo, ya todos nos redimieron de la cosmovisión bíblica. Gracias a Dios, qué bueno. Y también Darwin y etcétera, ¿ok? Bueno. Acá está el trono, aquí está el consejo. Ok. Quiero que piensen en algo. Nosotros estamos aquí. Mientras nosotros estamos actuando, hay decisiones acerca de nuestra vida, lo que ustedes quieran, oraciones, etcétera, que gente se están haciendo por nosotros, todo lo que ustedes quieran. Y decisiones acerca de nuestra vida se están tomando todo el tiempo aquí. Y las decisiones que vamos tomando acá están afectando allá. Piensen, las decisiones a favor de Dios que toma Job eventualmente van a generar una cuestión allá. ¿Sí me explico? Es tan recto el tipo que Dios lo va a poner de ejemplo. Si Job hubiera sido marihuano, si hubiera escrito el libro de Job, pues no hay nada bueno que decir de este cuate, ¿no? Más bien hubieran despachado un ángel para cachetearlo y decirle, Job, ya bájale a la marihuana, ¿no? Pero la vida de Job va a tener un efecto acá, y ese efecto acá va a repercutir en su vida, en su historia. ¿Sí se entiende? Entonces, miren, yo no sé cómo sea realmente el universo. Hasta cierto punto es bastante irrelevante. Pero sí les voy a pedir que hagan el ejercicio. La siguiente vez que vayan por la calle, alcen los ojos al cielo y piensen, a ver Dios, no sé si esto sea real o mentira,
Pero voy a pensar que hay una raquia, como tú dices ahí, un domo, y que tú estás sentado y me estás viendo. Pues lo que dice Isaías 40:22, ¿no? Ahí estás en la expansión, la expresión es juga y es, ¿ok? Y me estás viendo. Y las decisiones que yo hoy tome, mis interacciones con las personas, tienen un efecto allá. ¿Qué pasa si tropiezo a alguien acá? Te estoy complicando la chamba acá. ¿Sí se entiende? Porque si tú tenías planes para salvar a esta persona, pues yo te los estoy... Sí. Sí. Ok. La reforma protestante fue inútil, pues en lo más mínimo, ¿sí? Quedó un remanente, si así lo quieren ver, y quedaron iglesias protestantes que quisieron seguir a Cristo. Felicidades, qué bueno. Jesús les dice, pero a ver, pero tienes algunos entre ustedes que todavía andan bien y se van a caminar conmigo en vestiduras blancas. Es una especie de, miren, es similar a lo que le va a prometer a Filadelfia, que es acceso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los seres celestiales andan vestidos con las mismas ropas blancas, ¿ok? ¿Se acuerdan? Cuando la Biblia te presenta seres celestiales o creyentes ya perfeccionados, ¿se acuerdan de Elías y de Moisés en el monte, allá en Basán? ¿Se acuerdan? Y entonces dice que tenían unas ropas tan blancas que ningún lavador los puede hacer tan blancos. Ok, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, esto es común para ellos. Miren, ya no hay columnas, hasta donde entiendo, ahí en Sardis. En Sardis hay unas ruinas muy impresionantes, ¿eh? Hay un gimnasio increíble. Vean las imágenes de Sardis. Hay una sinagoga preciosa justo junto al gimnasio. Hay un templo Artemisa que nunca terminaron y dentro del templo hay una iglesia. Es una chulada. O sea, el cristianismo es una chulada. Por eso, miren, hoy no les traje todas las fotos y de eso hablo ahí realmente en el estudio de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esta iglesia ya había comprometido todo. O sea, por un lado tienes el gimnasio con todo lo que representa, ¿se acuerdan? Hay los jóvenes aprendiendo desnudos, humanismo, etcétera. Y al lado, pared con pared, tienes la sinagoga, una sinagoga preciosa. Y por el otro, entonces ya los judíos, pues ya metidos en el ajo, ¿sí? Me explico, en el mundo griego. Y por el otro lado tienen el templo de Artemisa, unos columnones que nunca terminaron. Usted habla de una sociedad displicente, no vigila y pues, ahí no concluyas, que te valga todo. Y dentro de las columnas estas, una mini iglesia. Ok. ¿Cuál es el punto? Oye, Charlie, es que ¿cuáles son los buenos? Los protestantes, los católicos. Lo único que importa al final del día es una sola cosa. Estás inscrito en el libro de la vida. Las ciudades griegas tenían registro de las personas y había ciertos delitos que implicaban lo que en latín para el derecho romano era la capitis de minucio, capitis de una cabeza, diminucio menos, se disminuyó una cabeza y entonces sufrías muerte civil. Eso te permitía no tener derecho a comerciar, no tenías derecho a dejar testamento, no tenías derecho a tener propiedad. ¿Sí se entiende? Porque eres un paria social, ya civilmente no vales, no puedes demandar a nadie, olvídate. En Éfeso todavía queda una columna con los nombres de los sacerdotes de un templo, ahí estaban escritos sus nombres. ¿Okay? Lo mismo va a suceder con la iglesia de Filadelfia. Ahorita lo vemos. Lo importante que quiero que vean es que el día que mueres, lo único que importa es si está tu nombre inscrito ahí o no. Hay una... A ver, vamos a ver algunos versículos. A ver, váyanse a... ¿Qué es Éxodo 32? Ahí está Moisés, para variar, intercediendo por su pueblo. Y le dice a Dios, oye, porfa, te ruego pues por este pueblo que ha cometido gran pecado. Y en el 32 le dice, perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
¿Ok? Y ya le contesta a Dios, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Miren, ¿y por qué se los leo? Porque hay controversia. Los libros, todos los nombres están inscritos ahí, y si no te conviertes, Dios te borra, o no estás inscrito y cuando te conviertes te inscriben. La respuesta es, ¿qué importa? ¿Ok? Ahora váyanse al Salmo 69. Miren, tanto Éxodo 32 como el Salmo pues, sí te da esta idea de que pues, ahí están todos los nombres de los vivientes. Ahí está en Salmo 69. Ok, se está quejando aquí el salmista y dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Qué versículo es? Perdón, 69, 27. No, 69, 28. Ahí están. Se los vuelvo a leer. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Sí? ¿Sí lo encontraron? Sí. Ok. Bueno, regrésense. Esto es muy interesante. Ya, vamos a terminar con el mensaje a Sardis. ¿Se acuerdan? Mateo 10:32, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de quién. De mi Padre que está en los cielos. Ok. Pero vuelve el tema de los ángeles que están delante del trono y están viendo. Y te están vigilando y a veces te están ayudando, lo que quieran. Que regrésense. 3:5. Se los vuelvo a leer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Vamos ya. Te convertiste, felicidades, tu nombre no va a ser raído, borrado, como ustedes le quieran decir. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de quién. Delante de sus ángeles. Entonces te vuelve a reafirmar que los 7 espíritus de los que está hablando allá arriba en la introducción son ángeles. ¿Ok? No es la referencia a Isaías 11:1. Estos cuates que han estado vigilando a las iglesias, cuando tú llegues como tú sí venciste, a ver, oye, Padre, yo lo conozco y mira, los ángeles que vigilaban son testigos de que yo lo conozco y que se convirtió y que fue fiel y que anduvo y que va a traer sus vestiduras blancas. ¿Se entiende? Ok. Vámonos a qué más les interesa. 3:7. Filadelfia. ¿Por qué se llama Filadelfia? Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Alguien sabe qué quiere decir Filadelfia? Filos, amor, adelfos, hermanos. La ciudad la fundan 2 hermanos que se llamaban Átalo y Eumenes, el siglo III a.C. Los mendigos romanos que andaban con sus argucias desde entonces, quieren meter división entre los hermanos, y entonces a uno de los hermanos, no me acuerdo si es a Átalo o Eumenes, hasta donde recuerdo es a Átalo, le dicen, tu hermano Eumenes te traicionó. Mientras tú estabas aquí con nosotros en Roma, este cuate ya asumió el trono y ya te mandó por un tubo y anda diciendo que él es el bueno, y no era verdad. Y entonces Átalo les dice, no es cierto, Eumenes no sería capaz de eso, y cuando regresan, descubre que Eumenes efectivamente no había levantado ninguna revuelta. ¿Ok? Entonces la iglesia del amor fraternal es una iglesia unida. Es una iglesia muy extraña. ¿Qué creen que hacen entre ellos? Se quieren. Ok, 7:1. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ok, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Ok, hay 2 pasajes del libro de Isaías que están todos metidos aquí, que son Isaías 26 y Isaías, ahorita vamos, creo que es el 19, no me acuerdo. Ok, lo único que quiero, todavía no nos vamos allá a Isaías. 3:8, yo conozco tus obras, eso lo dice a todas las iglesias, esta expresión de que yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, tradicionalmente si a Sardis se le asocia
con la reforma protestante, a la iglesia de Filadelfia se le asocia con la iglesia misionera. Piensen siglos XVII, XVIII y XIX. ¿Ok? Y todavía diríamos parte del siglo XX. Piensen Hudson Taylor, Adoniram Judson, Gladys Aylward, díganme otro. El contrabandista de Biblias, el hermano Andrés. Ese sería de los 60 todavía del siglo pasado. Díganme otro, de los que leemos sus historias y nos alientan. Sir Charles Spurgeon, que era el predicador inglés. Díganme otro. ¿A poco no leen las biografías de los misioneros estos? Se las recomiendo, es muy alentador. Se van a dejar de quejar. Hijo, algún ángel pero caído nos mandó traer al de... Cuando yo predicaba en el reclusorio, había un silencio sepultural en la cafetería y decía yo, vamos a empezar, y lo podías traducir en arránquense muchachos. En ese instante, tran, tarán, ta, 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 ta. Pero el grupo acá, los cantores acá. ¿Alguien quiere ir a comprarle? Ya, parece que ya. Un vecino prudente le aventó un macetazo y ya. Bueno, ok. ¿Por qué creen que se le asociaría a la iglesia de Filadelfia hasta acá? No, ahorita seguimos leyendo. Hasta acá con la iglesia misionera. Por la puerta abierta, exactamente. Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas, la del hermano Andrés, que fue al mundo comunista, ¿se acuerdan? Atrás de la cortina de hierro. Y porque Pablo, ¿se acuerdan? Dice, oren por mí para que Dios me abra puertas para el evangelio, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Es esa puerta a la que se está refiriendo Apocalipsis? Ahí vas de amargado otra vez, chale. 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. No hay que ir muy lejos, ¿ok? En el contexto te dice de qué puerta está hablando, pero no nos vamos a molestar. Los que vean a Filadelfia como la iglesia misionera está bien, y sí, efectivamente la Biblia habla de que Dios me abra, oren para que Dios me abra puerta, ¿ok? Está bien. ¿Es la de la que está hablando Jesús acá? No. Pero sí podemos asociar obviamente la iglesia misionera. Piense siglo XVIII, piense a Adoniram Judson, llega a Birmania con una mano delante y otra atrás. No tiene recursos, pero Dios le abre la puerta. Ok. ¿Qué implica que tengo la llave de David? Ahora sí váyanse a Isaías, si mal no recuerdo es 19. ¿Isaías qué, perdón? 19. ¿Por qué les digo ¿por qué les 22? Sí, no, 22, capítulo 22. 22:15. ¿Qué implica que tienes una llave? No piense en nada espectacular, nada más. Tienes una llave, ¿qué tienes? Acceso. Eso es muy, muy importante. Ok. No me tienen que decir, pero piénsenlo. ¿Quién tiene llave de su casa? ¿Mandé? Bueno, sí. No, pero no lo estoy preguntando en abstracto. De tu casa, ¿quién tiene llave, Damián? No nos tienes que decir, pero piensa, ¿quién tiene llave de tu casa? ¿Alguien más? Alguien de confianza. Exactamente, alguien de confianza, puede ser. Tiene que ser de total confianza porque te vacían la casa, ¿están de acuerdo? Y si la pierde... Le pierdo la suya. Ok, ¿quién tiene llave de tu casa? Es muy importante. En la antigüedad, ¿quién tiene acceso? Bueno, pues el mayordomo. ¿Se acuerdan? Domo. ¿Y quién es el jefe en el domo? Solamente el dueño, pero yo te entrego, entonces tú eres el mayor en mi. ¿Sí me explico? Eres mi administrador, por eso es el mayordomo. En el domo él es el mayor de mis siervos.
¿Ok? Por eso de ahí viene el mayordomo. Ok, ¿los reyes tienen mayordomo? Por supuesto que sí, y tiene que ser de total confianza. Ok, los descendientes de David, en este caso este rey sería Acaz, es lo más probable, o Usías, uno de estos reyes, ok, no me acuerdo bajo qué rey está este tipo que se llama Sebna. Sebna es muy farol, o si es el propio, bueno, no me acuerdo, Ezequías, es Ezequías. Ok, 22:15. Jehová de los ejércitos dice así, ¿ahí están? Sí. Entra este tesorero a Sebna el mayordomo y dile, ¿qué tienes tú aquí o qué tienes aquí? Lo está regañando. Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Miren, ¿qué le está regañando a Sebna? Los sepulcros, tanto hoy son caros, miren, hoy nacer, casarte y morir son actos muy caros. Pero en la antigüedad es mucho más, y sobre todo si es una peña, y sobre todo si es en la peña donde vive el rey. ¿Se acuerdan que está en el monte del templo? Está el templo y la casa que sigue es la del rey. ¿Ok? A los reyes los sepultaban en un jardín, ¿se acuerdan? Especial, tenían su sepulcro especial. Sucede que, ¿qué creen que le está? ¿Por qué está enchilada la persona con Sebna, que se hizo su super sepulcro? Es el tesorero, ¿qué creen que le está? ¿Por qué creen que le reclaman? Se está haciendo pasar por un rey. Se está sirviendo con la cuchara grande. Ya es pasita, es pasado. ¿Ok? Miren, les voy a recomendar una serie que es El escape de Carlos Ghosn. ¿Alguien lo ha visto? Carlos Ghosn es el tipo que le dio la vuelta a Nissan en Japón y era un ídolo. O sea, Carlos Ghosn, digo, no sé si salía a la calle. En el documental, en la serie, sí te lo pasan en la calle y hagan de cuenta que está pasando Michael Jackson, ¿eh? ¿Por qué? Porque Nissan era bueno, hasta la fecha es una empresa gigantesca en Japón, estaba total y perfectamente quebrada y este tipo resucitó a Nissan y a Renault. Pero dentro de sus pequeños excesos se le ocurrió celebrar en el Palacio de Versalles en Francia su cumpleaños. Entonces, le colmó la paciencia a los japoneses, ya no les platico más la historia, pero los japoneses lo odian hasta la fecha, y de entre las cosas porque lo odian, que no es realmente el fondo del asunto, es que se servía con la cuchara grande, y andaba con el avión corporativo para arriba y para abajo. El señor se separó de su mujer y agarró una mujer mucho más joven. Yo no lo hubiera corrido porque era un genio y tenía las empresas bien, pero para las pulgas de los japoneses este cuate cruzó una línea y entonces inició todo un conflicto espantoso que hasta la fecha sigue y que les recomiendo que vean porque es interesantísimo. Ok, piensen Carlos Ghosn, versión Judá hace 2700 años, ¿ok? Bueno, se lo sigo leyendo. Ya, Sebna, te pasaste, ya andas con el avión corporativo para arriba y para abajo y ya vives mejor que yo, cuate. Y entonces el rey va a llegar y le va a decir, te me largas. Ok, versículo 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. ¿Se acuerdan cuando los apresaban? Órale, te cubro el rostro, te me largas. Ok, te echará a rodar con ímpetu como a bola. Esto sí es esfera, a diferencia de 40:22 que habla de círculo, pero ya, no, dejo mi amargura a un lado. Ok, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Adiós, ya, me devuelves las llaves. ¿Ok? Además tiene llave no solamente de la casa del rey, tiene llave del tesoro, pues es el tesorero. Ok, en aquel tiempo llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo del Hilcías. Este tipo sí es ubicado, no tiene los excesos, se conforma con su sueldo. Dice, lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Es decir, está ubicado y ves un tipazo y mentorea y lo que ustedes quieran. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ok, ¿por qué dice sobre su hombro? No piense nada elevado. Eran tan pesadas que se las colgaban como bolsa. Ok, entonces llegaban y ya te investían y era... Ok, no es Sí, no es que, a ver, aquí están las llaves de mi casa, ¿no? No, a ver. Ok, y va a abrir y nadie va a cerrar, y va a cerrar y nadie va a abrir. ¿Qué implica? Él es el que, ¿qué? Pues él es el que abre y cierra la puerta. Si tú quieres ver al rey, ¿con quién tienes que quedar bien?
Pues sí, ¿cómo se llama? Con Eliakim. Porque este es el cuate el que te otorga o te niega el acceso con el jefe. ¿Ok? Y entonces yo abro y cierro la puerta. A ver, yo vengo a ver al rey David. ¿De parte de quién, mi cuate? Porque aquí tienes que pasar por mí. Porque yo soy el portero en ese sentido. ¿Ok? Yo tengo la llave, ¿no estás viendo? Ok, fíjense lo interesante que le dice Dios a la iglesia de Filadelfia. Yo te voy a dar la llave. No piensen nada así loquérrimo. Si tú tienes la llave, iglesia de Filadelfia, ¿qué quiere decir? ¿Que puedes hacer qué? ¿Que puedes entrar? ¿Que puedes entrar? Ok, tienen a un tipo Sebna en sus excesos y tienen un tipo ejemplar, Eliakim, y entonces como este tipo sí es un gran, y entonces vas a ser el padre de Jerusalén y es un tipazo, quito a este y lo sustituyo. ¿Ok? Ok. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Váyanse a Isaías 61. Ahí voy, ¿eh? ¿Qué les dije? Perdón, Isaías 60. Ok. Versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Cuando está hablando aquí del Líbano, bojes, no está hablando de árboles, está hablando de personas. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Si tú eres un judío y lees este pasaje, en tu cerebro es, los gentiles van a venir, ¿y qué van a hacer? Se van a postrar delante de mis pies, van a venir encorvados. Ok, váyanse a Isaías 49, tantito para atrás. Le está hablando obviamente al pueblo de Judá y le va a decir lo siguiente, 49:22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Ya vieron la reversión? Yo conozco a los que dicen ser que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué van a hacer? Van a venir y van a hacer ¿qué? Sí. Entonces, misma concepto. Tienes a Sebna y lo quito y pongo Eliakim. El Sebna era el mayordomo, pero como el cuate se excedió, lo que ustedes quieran, lo quito. Tengo un Israel duro, que no se quiso convertir. Isaías, ahora sí, si mal no recuerdo, ¿qué es 64? Todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, y pueblo que no me conocía me dijo, heme aquí, heme aquí. Y entonces, realmente, mi hijo, sea judío o gentil, ¿sí me explicó?
es delante del cual van a venir y se van a postrar todos los que te estuvieron persiguiendo y te decían, tú no eres verdadero, no es cierto, tú tienes la llave. ¿Sí se entiende? Entonces tienen una reversión de esta situación. Ok, ya no lo vamos a terminar de ver hoy. ¿Por qué les digo que esta es la que nos interesa? ¿Por qué es Filadelfia importante para nosotros? Nos parecemos a ellos. No, pues quisiéramos. No hay ninguna reprensión para Filadelfia. Ni Esmirna ni Filadelfia van a tener reprensiones. Porque la van a guardar. Porque la van a guardar. Hay varios grupos que son guardados en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Este es el primero de ellos. Filadelfia, luego van a tener a los 144,000 judíos, luego van a tener a los judíos de capítulo 12, que en su momento en Marcos 13 los vimos, ¿se acuerdan? Estos que huyen al desierto. ¿Mandé? Entonces tienen a estos tres grupos guardados. Y ya la próxima semana vemos el otro capítulo de Isaías que está metido aquí. Y termino con esto. Miren, en el internet ustedes van a encontrar cualquier cantidad de teorías acerca del arrebatamiento. Generan escozor y los cristianos se matan alrededor de ese tema. Lo ven como un tema crucial, toral, olvídense de la salvación por obras. No. Antes que está el rapto, ¿no? Y entonces tienen, no, es que está antes de la tribulación, y es que, o en medio, o al final, o menos el número que pensaste. ¿Sí? Y entonces todos llevamos nuestra idea al texto, y entonces tiene que cuadrar, porque tiene que cuadrar. ¿Ok? Entonces, miren, la iglesia de Filadelfia va a ser guardada de la hora de la prueba que va a venir. La expresión en griego es holos, entero, todo el mundo. O sea, no es un sitio localizado. No es que nomás la iban a librar en un terremoto o lo que fuera. No, se está hablando del mundo entero. Entonces sí es muy importante para efectos nuestros que tengamos claro en qué creemos y por qué creemos. ¿Sí me explicó? Para que ustedes puedan dar su punto de vista, y vuelvo a lo mismo. Miren, dos cosas. Cuando se habla de las profecías, ni han pasado. ¿Sí me explicó? Entonces estamos viendo hacia adelante, y pues ya que se vayan desenvolviendo como se vayan desenvolviendo, pero ni siquiera han pasado. Número uno. Y número dos, no se vale juzgar al hermano. ¿Sí me explico? Porque el hermano tiene el concepto A y no tiene el B o no tiene el C, y el C es el bueno, o el D. ¿Sí me explico? Y entonces lo consideramos un incrédulo cananita sin derecho a entrar a la tierra prometida, porque él tiene este concepto acerca del arrebatamiento. Y entonces ya incumplió con... Ok. Oye, Charlie, ¿tú crees que vamos a enfrentar la tribulación? Miren, ni lo creo, ni lo espero. Si algún día están poniendo así la cabeza en un cojincito, pueden decir, Charlie, no, que no. Bueno, pues muchachos, ¿qué quiere? O sea, yo tenía el mismo texto que todos, ¿no? Y yo tenía el mismo Apocalipsis 3:10 que todos, y pues bueno. Ok, está bien. Pues vamos a orar y nos vamos. Lo que quiero que más se lleven es que lo que hoy estamos haciendo tiene eco allá. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pues te agradecemos que tú veas por nuestra vida, Dios, que tú pues despaches estos espíritus a nuestro favor, Dios, te lo agradecemos. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Dios, síguelo haciendo, síguelo teniendo. Pedirte, Dios, que pues las cosas que tú quieres que entendamos así sea, Dios. Danos un corazón afable, Señor. Y sobre todo, infunde en nosotros este aprecio entre hermanos, como lo tuvieron estos dos sujetos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.